Era un periodista que había estado cubriendo la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos. Había visto muchas historias desgarradoras de familia que habían sido separadas, de personas que habían sido deportadas y de niños que habían sido abandonados. Pero aquella noche fue diferente. Estaba en un refugio para inmigrantes en la ciudad de Tijuana, México, cuando vi a una familia que había llegado hacía solo unas horas. Era una madre y sus dos hijos pequeños, que había sido separado de su padre en la frontera. La madre estaba desesperada, había perdido todo contacto con su esposo y no sabía qué había pasado con él. Los niños estaban asustados y confundidos y no entendían por qué no podían estar con su padre. Me acerqué a la familia y comencé a hablar con ellos. La madre me contó su historia y yo la escuché con lágrimas en los ojos. Los niños me miraban con ojos tristes y yo no sabía qué decirles. De repente, escuchamos un ruido extraño en el refugio. Era un sonido como de pasos, pero no parecía que alguien estuviera caminando. La madre y los niños se miraron asustados y yo me sentí un escalofrío bastante feo en la espalda. ¿Qué es eso?, preguntó la madre. No lo sé, respondió, con la voz temblando, pero no me gusta. De repente, el sonido se hizo más fuerte. Era como si alguien estuviera caminando hacia nosotros, pero no podíamos ver a nadie. La madre y los niños se acurrucaron juntos y yo me sentí como si estuviera en una pesadilla. Y entonces vi algo que nunca olvidaré. Una figura oscura y alta se nos acercó a nosotros. Tenía ojos rojos y una sonrisa maligna. La madre y los niños gritaron de terror y yo me sentí como si estuviera paralizado. La figura se acercó a nosotros y comenzó a hablar. Ustedes nunca saldrán de aquí, dijo. Ustedes nunca encontrarán a su padre. Con eso desapareció. La madre y los niños estaban llorando. Yo me sentí como si estuviera en shock. Nunca supe qué pasó con la figura oscura. Nunca supe qué era lo que había pasado en aquel refugio. Pero sé que aquella noche cambió mi vida para siempre. Esto es un recuerdo que no me deja dormir hasta la fecha. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Yo era un inmigrante que había estado viajando durante semanas para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Mi objetivo era cruzar el desierto y llegar a Texas, donde esperaba encontrar trabajo y una vida mejor. Estaba viajando con un grupo de personas, todas con la misma meta en mente. Éramos una mezcla de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos con la esperanza de encontrar una vida mejor en Estados Unidos. Comenzamos a cruzar el desierto. Al amanecer, con el sol ya alto en el cielo, el calor era intenso. El sol nos golpeaba sin piedad. Caminábamos durante horas, con solo unos pocos descansos para beber agua y comer algo. Pero a medida que avanzábamos, el desierto se volvió cada vez más hostil. La arena era más profunda y más caliente, y el sol parecía estar cada vez más cerca. Comenzamos a sentirnos agotados y deshidratados, y algunos de nosotros empezamos a mostrar signos de agotamiento. Fue entonces cuando escuchamos el ruido. Era un sonido extraño, como un gruñido o un rugido. Al principio pensamos que era solo un animal, pero luego escuchamos el sonido de nuevo, y esta vez parecía estar más cerca. Comenzamos a caminar más rápido, con el corazón latiendo en el pecho. El sonido se volvió más fuerte y más claro, y pronto pudimos ver lo que era. Era un grupo de coyotes que nos estaban siguiendo. Eran grandes y feroces, con ojos amarillos y dientes afilados. Comenzamos a rodearnos y nosotros nos preparamos para defendernos. Pero entonces
algo extraño sucedió. Los coyotes se detuvieron en seco y comenzaron a mirar hacia algo detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos lo que era. Era una figura alta y delgada, con una capa negra y un sombrero de vaquero. Estaba de pie en la distancia, mirándonos con ojos que parecían estar viendo directamente a través de nosotros. Los coyotes se dieron la vuelta y se alejaron, como si estuvieran asustados de la figura, y nosotros nos quedamos allí, paralizados del miedo. La figura comenzó a caminar hacia nosotros, y nosotros nos preparamos para lo peor, pero cuando llegó a nuestro lado, no hizo nada. Simplemente se detuvo y nos miró como si estuviera estudiándonos, y entonces desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Nosotros nos miramos entre nosotros, asustados y confundidos. No sabíamos qué había sucedido, ni qué era lo que habíamos visto, pero sabíamos que nunca olvidaríamos aquella noche en el desierto, y nunca volvimos a hablar de ello. Nunca volvimos a mencionar la figura en la capa negra, ni los coyotes que nos habían rodeado. Simplemente lo olvidamos y seguimos adelante con nuestras vidas. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, puedo sentir sus ojos sobre mí. Puedo sentir la presencia de la figura en la capa negra y puedo oír el gruñido de los coyotes en la distancia. Y sé que nunca podré olvidar aquella noche en el desierto. Hola, mi nombre es Ángel. Yo fui un inmigrante de El Salvador. Gracias a Dios, hoy vivo legalmente en Estados Unidos. Bueno, yo estaba tratando de llegar con un grupo de personas, todas con la misma mente en mente. Éramos una mezcla de hombres y mujeres que trataban de buscar una vida mejor y una calidad de vida mejor, encontrar trabajo y ayudar a nuestros familiares. Éramos una mezcla de hombres y mujeres e incluso jóvenes, todos con la esperanza de encontrar algo mejor en el otro lado. Llegamos al río Bravo al anochecer y comenzamos a prepararnos para cruzar. El río estaba crecido y la corriente era fuerte, pero estábamos decididos a llegar al otro lado. Comenzamos a cruzar uno por uno, utilizando una pequeña balsa para transportarnos. El agua estaba fría y oscura, y la corriente era tan fuerte que nos arrastraba hacia abajo. De repente, escuchamos un grito. Era una de las mujeres del grupo que se había caído al agua mientras cruzaba. La corriente la arrastraba hacia abajo y nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que actuar rápido para salvarla. Uno de los hombres del grupo se lanzó al agua para tratar de rescatarla. La corriente era tan fuerte que lo arrastraba hacia abajo, pero él luchó con todas sus fuerzas para llegar hasta la mujer. Finalmente logró alcanzarla y la llevó de regreso a la orilla. Estaba exhausta y temblando de miedo, pero estaba viva. Nosotros nos reunimos alrededor de ella, tratando de calmarlas y de darle calor. Pero mientras estábamos allí, escuchamos un ruido extraño. Era un sonido como de pasos, pero no podíamos ver a nadie. De repente, una figura salió dentro del agua. Era un hombre alto y delgado, con ojos completamente rojos, que nos miraba directamente. La figura comenzó a moverse hacia nosotros. Nosotros nos preparamos para lo peor, pero la figura pasó de largo y simplemente se regresó al agua nuevamente. Y entonces todos estábamos en shock. Nosotros estábamos viendo al agua, también nos mirábamos entre nosotros, asustados y confundidos. No sabíamos qué había sucedido, pero sí sabemos que nunca habíamos visto algo similar, pero sabíamos que nunca olvidaríamos aquella noche en el río Bravo. Y muchas personas cuentan lo mismo.
Ese río está maldito. Hola, mi nombre es Rogelio y yo pasé travesía por México para llegar a los Estados Unidos, ya que en mi país de origen estábamos invadidos por pandillas y el desempleo. Bueno, yo me uní hacia un grupo que iba migrando hacia Estados Unidos. Entre nosotros había una mujer con su niño pequeño que no debía tener más de 5 años. La mujer era joven y fuerte, pero el niño era débil y enfermizo. A pesar de eso, la mujer no se rindió y siguió adelante con determinación. Pero aquella noche algo cambió. La mujer y el niño se separaron del grupo y no volvimos a verlos de nuevo. Al principio pensamos que se habían perdido en la oscuridad, pero luego escuchamos un grito. Fue un grito de terror, un grito que heló la sangre en nuestras venas. Corrimos hacia el lugar de donde venía el grito, pero cuando llegamos no había nadie. Solo había una huella en la arena, una huella que parecía haber sido hecha por algo que no era humano. La huella era grande y profunda, y parecía haber sido hecha por algo que había estado arrastrando a la mujer y al niño. No sabemos qué fue lo que se los llevó aquella noche. No sabemos si fue un animal salvaje, un espíritu maligno o algo peor. Pero sabemos que nunca volvimos a ver a la mujer y al niño de nuevo. Y sabemos que aquella noche algo sobrenatural se llevó a esa mujer con su niño. Algo que no era de este mundo. Algo que no tenía explicación. Aquel incidente nos dejó a todos conmocionados. Nos hizo darnos cuenta de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que están más allá de nuestra comprensión, y nos hizo darnos cuenta de que a veces la realidad es más aterradora que cualquier pesadilla.